Lo que quería compartir es que todos nosotros tenemos a nuestro alcance una serie de posibilidades de vida que van mucho más allá de lo que creemos posible. A menudo me centro en la paz y la plenitud como algo que buscamos, a lo que nos acercamos. Eso es un aspecto casi para mí más receptivo. Tiene que ver con aceptar profundamente lo que este instante trae. Y cuando a través de una herramienta u otra, o simplemente de la gracia que te llega, estamos completamente alineados con un instante presente, la sensación es de estar colmado, plenitud, paz, gratitud. Todo esto son palabras que en el fondo hablan de lados de un diamante con muchas facetas. Amor, verdad. Pero hay otro aspecto también de la realidad, y es que somos seres que estamos aquí en movimiento. El movimiento pareciera que lo estamos generando nosotros, que lo estamos eligiendo nosotros de una manera muy personal y con mucho control. Eso es algo que se puede llegar a cuestionar. En ese cuestionamiento puede uno llegar a descubrir que quizás no hay tanto control como parecía. Dicho de otra manera, cuando hay un control pequeño sobre las cosas, eso no es control. Eso puede ser una influencia, quizás. Pero es como estar en una barca en el Amazonas con un remito, pensando que mi remito es suficiente para ir hacia la derecha en el río cuando todo el caudal va hacia la izquierda. Da igual el remito. Podemos quizás verlo más así, como un matrimonio donde nosotros aportamos un poquito y el resto viene con una carga muy fuerte. Y quizás ni siquiera eso. Pero bueno, eso ya es para otro vídeo. En ese movimiento que está sucediendo entre nosotros, hay una serie de posibilidades que se nos entregan, que son como regalos en el fondo, que son como permisos en el fondo, de maneras en las que yo podría existir, Rodrigo, Paula, Sara, etc. En todos los ámbitos de la vida, en el ámbito físico, en cómo puedo llegar a gestionar mi cuerpo, en el ámbito emocional, en el ámbito mental, etc. Esas posibilidades, aún estando disponibles, si yo no soy capaz de quererlas y permitirlas, no las voy a poder ver. Entonces, vuelvo al mensaje frecuencial. La frecuencia es, hay un campo de posibilidades a nuestro alcance que no podemos llegar aún a atisbar. En otras palabras, hay un poder intrínseco enorme en nosotros, que no es personal, pero es gigantesco, mucho más de lo que podríamos haber soñado a nivel personal, y que se puede actualizar en esta existencia. Usos de la mente que van más allá de lo que creemos que es posible. Relaciones con el cuerpo que permiten posibilidades que tampoco creemos que son posibles. Cosas que van más allá incluso de lo científico. Para que podamos llegar a saborear esas realidades, para que pueda llegar a ser posible, primero hay que quererlo. Tiene que haber una voluntad. La voluntad es esencial para poder lanzarnos más allá de la realidad que estamos viviendo. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, experimentar paz, aunque estés en un escenario absolutamente abominable, tienes que darte cuenta de eso, tienes que clamar con lo más profundo de tu corazón, deseo ver paz. Esa voluntad es muy, muy poderosa. Cuando viene desde un lugar que no es una pequeña idea, que no es simplemente, bueno, porque me apetece probar, cuando viene desde un lugar que realmente viene con fuerza. Eso puede ser porque a un nivel personal hay un punto donde no podemos más de algo y es un grito al universo, por Dios, por favor, quiero ver esto. También puede ser porque viene desde una fuerza más grande que la nuestra. Oye, es que todo en este momento está alineándose a que me toca hacer esto. Y aunque yo considere que es imposible, pues mira, cuando tengo dudas me aparece una persona que me dice un mensaje que me ayuda, o me aparece algo, tengo un sueño, o sea, la realidad de alguna manera u otra me está diciendo, ve por ahí, aunque no veas que es posible, atraviesa esa pared que se puede atravesar, confía. Lo primero es la voluntad, es esencial, es esencial. La segunda cosa esencial es que tienes que creer que es posible. Aunque haya voluntad, si tú no crees que sea posible lo que quieres experimentar, por mucho que ese campo de posibilidades lo permita, no lo vas a poder experimentar. Entonces, pues, por ejemplo,
En Semana Santa pasada, yo sentía un anhelo de reiniciar un poco varias cosas que estaban pasando en mi cuerpo a través de un ayuno en Semana Santa. Nunca había hecho un ayuno de más de un día o así, pero por alguna razón se sentía muy natural, muy fácil. Entonces venía con ese mar de fondo. Bueno, pues me lancé, probé, dejé de comer y no es algo que recomiende hacer a todo el mundo, porque ya esto quizás podría entrar en terrenos médicos y no quiero fomentar nada que pueda ser peligroso para alguien. Pero bueno, en mi caso yo fui sintiendo, me hice una analítica previa, estuve sintiendo día tras día cómo me sentía muy bien, no me costaba, pude tomármelo también con mucha tranquilidad. Y bueno, pasaron 7 días sin comer y creo que podría haber seguido bastante más. Pero bueno, ya tenía que trabajar y era el momento de cerrar ese ayuno. Y a mí me sirvió para varias cosas. Si yo hubiera puesto mi creencia de que es imposible, voy a tener un montón de hambre, el cuerpo va a desfallecer, etcétera, etcétera, aunque esa posibilidad estuviera disponible para mí, no la hubiera podido ejercitar, ¿no? Y eso, al lanzarme a probarla, también me ha dado la fuerza de una nueva posibilidad. Entonces ahora ya sé que hay ciertas cosas posibles que no eran posibles antes, por ejemplo. No sé si se me ocurre otro ejemplo ahora mismo. Siendo una persona muy ocupada y siempre con muchísimas tareas, más allá de mis sesiones y de mis clases, de repente me abrí un día la creencia de que era posible, verdaderamente posible, vivir haciendo un quinto de todas esas tareas. Mi mente racional creía que era imposible hacer esto, porque realmente todas eran cosas urgentes, importantes, y algo iba a explotar por algún lado. Bueno, experimenté otra fase en la que durante 2 meses simplemente me centré en lo que en cada momento yo sentía que tocaba hacer, y no tanto en lo que pensaba que tenía que hacer. Fue muy curioso, ¿no? Porque además una de las cosas que descubrí que tocaba hacer en ese momento era mucho descanso. Entonces, claro, me empecé a encontrar con que realmente dedicaba muchas menos horas a trabajar de lo que antes hacía. Nada explotó, nada ocurrió, nada negativo. De hecho, solamente ocurrieron cosas muy positivas. Fue una época de muchísimo crecimiento interior, donde mis sesiones y mis clases estaban cargadas de una energía muy especial, donde había una magia y un brillo particular. Y luego no he tenido que recuperar todo ese trabajo perdido. No sé muy bien cómo ha pasado, mi mente racional sigue sin entenderlo, pero he logrado ver que esa lista interminable de tareas es posible ignorarla cuando se siente que eso es lo que toca y no pasa nada, ¿no? Otra opción, otra opción. Sé que puede sonar un poco loco, pero claro, esa es la gracia, que tiene que sonar un poco loco cuando estamos atravesando el umbral de lo que consideramos posible, porque estamos atravesando la capa de lo que consideramos racionalmente y lógicamente factible. Entonces, suena loco. La última cosa es que aunque nosotros tengamos una firme voluntad de querer lograr algo y una firme creencia de que es posible, y lo sentimos todo y a un nivel muy emocional, de corazón, aún así es posible que no consigamos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque quizás no están aún en el campo de nuestras posibilidades. Hay muchos niveles de voluntad. La voluntad personal a la que tenemos acceso ahora mismo es una capita de esa voluntad. Hay algo mucho más amplio, al que podemos quizás ir ganando terreno, pero llega un punto donde al menos yo no conozco la manera de ganar terreno y controlar a un nivel personal. El ganar terreno implica para mí más desvanecerme en una voluntad más grande, en ciertas religiones le llaman la voluntad de Dios, ¿no? En una voluntad más grande, en la que yo de alguna forma sé que participo plenamente y entonces puedo de alguna manera ya bailar con esa voluntad. Es como si la identidad se transparentara lo suficiente como para poder diluirse en el río más grande, de alguna forma. Y ahí ya no hay contradicciones, porque todo va sucediendo en el momento que tiene que suceder, porque hay un matrimonio perfecto entre el vehículo individual pequeño y una voluntad más grande, un caudal del río más grande que rodea ese vehículo. Hay una escucha muy afinada y un permiso que va más allá de lo que a nivel personal se me puede ocurrir. Hay veces que de repente te sorprendes, ¿no? Y haces algo que no es lo que hubieras hecho o no es lo que pensabas que tenía más sentido, pero sientes que eso es lo que realmente se pide. Y en esos casos es posible que
sí que hay un ejercicio mayor de nuestro poder. Esa escucha es muy importante también. Si tú estás empecinado en hacer algo, pero toda la vida te está mostrando señales de que no es posible, o de que no va a ocurrir, o de que es una mala idea de que ocurra, es importante también que podamos pivotar, dar la vuelta y cambiar nuestra opinión personal para unirnos más en matrimonio con esa voluntad de la vida. Entonces, bueno, para resumir, hay muchísimas posibilidades a nuestro alcance, cosas que creíamos imposible. Cuando te abres a la vida y empiezas a explorar esas posibilidades, porque tienes una voluntad férrea, porque te abres profundamente a la posibilidad de que eso es posible, y si no vas en contra de lo que la vida realmente en ese momento quiere para ti, el viaje es espectacular. Te puedes encontrar con cosas que parecerían ciencia ficción, que te devuelven la ilusión por la vida que teníamos en la niñez, esa ilusión mágica de que la vida es algo a descubrir plenamente desde cero, en todos los ámbitos, de la salud, del trabajo, de la riqueza, de las capacidades que tiene nuestra mente, de nuestra capacidad de influir en el mundo. Bueno, os animo con esta frecuencia a que si algo se despierta ahí, que sueñes con ello, que te abras a la posibilidad. Y miras a ver si la vida te la entrega. Porque en ese momento de entregártelo, si sucede, de repente se te empiezan a abrir un montón de posibilidades nuevas. Porque cada vez que yo voy venciendo cosas que yo pensaba imposibles y voy viendo que es posible, empiezo a abrirme a un terreno donde me empiezo a atrever a ver la vida como algo en la que todo es posible. Entonces tú te lanzas y pides la luna, y hay veces que las posibilidades te la permiten dar y otras veces no. Pero en esas que sí, ya te has ido mucho más allá de lo que jamás hubieras imaginado. Y en las que no, más que una especie de contradicción, lo que empiezas es a escuchar mejor. A ver que quizás, bueno, lo que en un momento dado vino de una inspiración profunda del río, quizás después de un tiempo cambió y yo me mantuve con piñón fijo para conseguir lo mismo. Pues no, toca reciclarse, toca volver a escuchar, en un constante baile con la vida. Bueno, que tengáis una muy, muy bonita experiencia de vida y sobre todo que exploréis en la aventura de todo lo que es posible, que disfrutéis de esa aventura, de vuestro poder actualizarlo, sabiendo que nunca es tuyo, sino que es un poder al que te unes con todo el universo detrás de ti. Bueno, que vaya muy bien.